El caso de Paloma y Josué tomó mucha repercusión. En muchos lugares dice que Paloma fue lapidada como dice la Biblia, pero esto es totalmente erróneo. Acompáñame a hacer un análisis de este caso, pero desde una perspectiva lógica, como si fuese Pablo de Tarso, que era especialista, porque él era fariseo y conocía mucho la halajá, es decir, cómo se aplicaba la ley. Como el papá de Paloma es muy religioso y hace mucho hincapié en la virginidad de su hija, vamos a ver cómo se resolvería esto si estuviésemos en el siglo I. Por empezar, en Deuteronomio 22 están las leyes de lo que son las violaciones. 22, 23, Deuteronomio habla del caso de adulterio, que obviamente no es el caso de Paloma. ¿Cuál aplicaría entonces? Deuteronomio 22, 28, 29, que dice lo siguiente. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está desposada y la toma y yace con ella y son descubiertos, entonces el hombre que yacía con ella dará al padre de la joven 50 siclos de plata y ella será su esposa porque la humilló y no podrá despedirla en todos sus días. Tenemos que entender, hermanos, que cuando Moisés levanta a 70 sabios e imparte de su espíritu, estos 70 sabios conforman lo que es el Sanedrín, que es lo que juzgaban con justo juicio, según cada caso. Entonces, se tiene que analizar qué pasaría en este caso. La responsabilidad económica y social, el hombre que comete este acto debe pagar 50 ciclos de plata. Tiene que proteger a la mujer y casarse con ella, y después el matrimonio es irrevocable. ¿Cuánto era la multa de 50 ciclos de plata? Esto lo encontramos en el Talmud, en el Sanedrín, que esa es la regla lógica judía. Tenemos que entender que así como Moisés levantó a 70 sabios que juzgaban, después Jesús también mandó a 70, es decir, Jesús tenía su propia escuela de interpretación, pero eso es tema para otro video. La multa entonces de 50 ciclos de plata, en Deuteronomio 22, 28, como leímos, debe pagar 50 ciclos de plata. Eso equivale a de 550 a 600 gramos de plata, es decir, 200 días de salario. Aproximadamente hoy serían $10.000. Pero ¿qué pasa? Como les explicaba, cada caso debe regirse por este tribunal halágico. Y según Ketubot, estas son las reglas de cómo se ejecutaban las leyes en esa época. Dicen que los sabios concluyeron que solo se aplica en violación, es decir, este pago no aplica en relaciones consensuales. Es decir, que si Paloma y Josué no hubiese pasado esto que le hicieron, este asesinato, ¿no? Entonces no tendría que pagar eso, simplemente lo que tendría que hacer Josué es casarse con ella si fuésemos bíblicos y no podría divorciarse más, es decir, no podría divorciarse de ella. Eso es lo que se haría en ese caso. Esto se discute en Sanedrín 66a sobre... también se discute sobre ajustar el pago según la economía del agresor. Estas son reglas halógicas, como les decía. Bueno, vamos a ver otra cosa. ¿Qué pasaría si fuese lapidación? Porque no fue por lapidación. Como les decía, la lapidación es cuando se encuentra una mujer o un hombre en adulterio. Vamos a ver qué es lo que dice la regla halógica, cómo se procedería, cómo se procede en el caso de lo que es la lapidación. Este estudio lo hice yo, hermanos, me costó mucho tiempo, así que espero que lo disfruten, hermanos. Entonces, esto está en Sanedrín 45a. Dice la Mishnah que el proceso de lapidación, Shekilah en hebreo, que eso se procede arrojando al condenado desde una altura antes de la lapidación. Es decir, que antes de lapidar a la persona había que el condenado era arrojado desde una altura de aproximadamente 3 a 4 metros. Si moría por la caída, no se realizaba la lapidación, ¿no? El proceso sería, un testigo lo empujaba, haciéndolo caer de espaldas. Si sobrevive, el segundo testigo le arroja una gran piedra sobre el pecho. Y si aún vive, la comunidad completaba la lapidación. ¿Recuerdan el episodio en el que Jesús estaba hablando en una sinagoga y de repente lo querían arrojar por un despeñadero? Bueno, querían aplicar en ese caso con Jesús, lo querían arrojar. Ahora vamos a ver otra cosa más interesante. Bueno, esto respecto a lo que es el procedimiento lógico. De hecho, siempre se trata de hacer sufrir menos a la víctima. Se decía que un Sanedrín, como le decía, que es el tribunal al que llevaron Jesús cuando lo fueron a acusar, que lo llevaron ante el Sanedrín, estos que juzgaban la halajá, se decía que si se ejecutaba a alguien una vez cada 70 años, era considerado un Sanedrín asesino, es decir, que no era muy común hacer este tipo de lapidaciones. ¿Quieren que analicemos el pasaje de Jesús con la mujer en la cual los fariseos la encontraron en adulterio? Ya que estamos, vamos a analizar esto que es muy interesante. Jesús se retira al Monte de los Olivos. Esto lo encontramos en Juan 8, del 1 al 11. Resumidamente, cuando Jesús se retira al Monte de los Olivos para orar, para llenarse del poder de Dios, que el Espíritu Santo lo que hace, el Ruach HaKodesh, es no solamente inspirar a la persona, sino que darle esa sabiduría para poder juzgar en todos los aspectos. Entonces regresa al templo y al amanecer enseña al pueblo. Los fariseos y escribas le presentan a una mujer sorprendida en adulterio. Y les recuerdan a Jesús que la ley manda a apedrear a las adúlteras y lo desafían a opinar. Versículo 6, escuchen lo que dice. Mas esto decían
tentándole para poder acusarle. ¿Por qué le decían esto para poder acusarle? Bueno, hermanos, porque según la halajá judía, cuando vos vas a juzgar a una persona, incluso está en la Biblia, si juzgas a una persona por adulterio, tenés que tener 2 testigos. Y Jesús no había sido testigo ocular. Además, Jesús tenía que ser parte del Sanedrín, y no era parte del Sanedrín, por eso esa era la trampa que le querían poner estos fariseos a Jesús. De hecho, si tendrían que haberlo aplicado, como les expliqué acá, decía la halajá, tendrían que haberle arrojado a alguien. Entonces lo querían probar a Jesús para hacerle pisar el palito, como se diría acá en Argentina. Así que por eso mismo estaba mal el juicio, lo querían tentar a Jesús para hacerle juzgar un rol que a él no le correspondía. Bueno, hermanos, quiero decir otra cosa más para concluir y cerrar este pequeño estudio que les hice. El hombre el papá de Paloma, dice que es pastor. Bueno, la iglesia no tiene fichero de culto. Para tener fichero de culto, la iglesia tiene que tener un presidente o director, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, vocales y vocero. Es decir, que si la iglesia está correspondientemente registrada y si llega a pasar un caso de este tipo, o cualquier caso de violación o cosas que se produzcan dentro de una iglesia, si está registrada con un fichero de culto, tiene la obligación el vicepresidente de tener todo en regla, y enseguida en lo que sería la parte gubernamental accedería a qué son las enseñanzas o qué es lo que se estuvo dando en esa institución cuando se comete algún tipo de ilícito. Entonces, al tener toda esa documentación, se acelerarían los pasos para resolver ciertas irregularidades que suelen pasar en las iglesias. Entonces se verían qué es lo que se estuvieron dando, qué tipo de enseñanzas, y así se adelantarían y se ayudarían a las hipótesis y la investigación de todas estas temáticas. Así que espero que lo hayan disfrutado, hermanos. Gracias. Bendiciones.